Gracias, Marco. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas aquí presentes. Qué lindo saber que ya hay 95 en el minuto 1 mirando, así que esperamos con Victoria acá hacer un lindo recorrido y una buena sesión. Insisto con lo que dice Marco. Pregunta aquí. Nos encantaría recibir un montón de preguntas y también que tengan esa pestaña abierta y puedan hacer clic y votar aquellas preguntas que les parecen más relevantes. Así con Victoria, si bien tenemos una presentación, podemos hacer un poquitito más de esfuerzo y destinar algunos segundos más a aquellas cosas que a ustedes les resulten más relevantes. Antes de darte la palabra, Vic, solamente decir que un orgullo estar aquí en este FITS, ver que hay más de 1.400 personas conectadas al mismo tiempo. Después de, no sé, 8 años del primer FITS, me llena de orgullo ver que en esta ocasión, tanto como el año pasado, también es regional y aquí hay personas de toda América Latina siguiéndonos, así que, bueno, mucho orgullo y gracias también por estar acá. Sí, está buenísimo. La verdad que para mí también es el segundo FITS que estoy como parte de las organizaciones que dan sesiones y es súper lindo. Además es un momento de conexión y sobre todo en un momento de pandemia, pocas ocasiones hay para conectarnos así que muy feliz. Y arrancamos. Bueno, estos somos nosotros, que casualmente nos conocemos hace, creo que más de 10 años, pero nos reencontramos en Donar Online y creo que lo que vamos a contar un poco tiene que ver con ese recorrido que hacen las organizaciones en el sector social, sobre todo en materia de recaudación de fondos, ¿no? Cómo va cambiando la tendencia. Sí, total. Bueno, sí, con Victoria nos conocimos en Idealistas, idealistas.org, una gran plataforma. Éramos colegas ahí y bueno, luego la vida nos volvió a encontrar, así que es muy, muy lindo compartir ahora nuestras aventuras en Donar Online. Hace 12 años, en mi caso, que trabajo en tecnología cívica, fui director de Wingo durante mucho tiempo, estuve en el primer FITS que les comentaba recién y me encanta ver cómo ha crecido y al punto que ha llegado. Y actualmente estoy trabajando en Donar Online y en Civic House, que es una organización que nuclea a muchas iniciativas de bien público. Y bueno, un poco viene por este lado la mano de contar cómo fue cambiando el sector y lo primero que queremos saber es qué les interesa saber a ustedes, ¿no? Entonces, pueden entrar a ese link que figura ahí, bit.ly/métricasdonar, que si quieren lo podemos copiar ahí en el chat también. Queremos que arrojen ya sus intereses, qué métricas les gustaría conocer en esta sesión, que nos va a quedar corta para todo lo que vamos a querer saber, pero bueno, nos llevamos eso también para seguir trabajándolo. Dale. Sí, ahí, ¿no? Porque no me dejó cambiar. No se puede, hay que copiarlo en el chat, ahí grande Marco, rápido. ¿Cuál es la intención de esto? Es que podamos capturar esto, además de las preguntas, ya saber cuáles son esas tres. Vieron que el subtítulo de la presentación dice esas cosas que siempre quise saber y nunca me contaron. Bueno, queremos entender cómo lo perciben ustedes y qué cosas les gustaría saber que al momento sienten que esa información no está disponible, para que ojalá podamos responderlo hoy. En el caso de que no podamos, vamos a tomar nota de lo que digan y nos aseguraremos de poder responderlo en un futuro. Así que bienvenidos ahí en el link a ir completando. No nos vamos a llevar mucho tiempo con esto, solo para que sepan, a modo de buenísimo, mirá, ahí estamos viendo, ¿no? Que bueno, algunas de estas vamos a tener, algunas de estas respuestas quizás, pero muy bueno saberlo. Tienen tres opciones para sumar, así que no sean tímidos. Muy bueno. Me encanta, las cosas que estamos viendo: costo por conversión, pasarelas de pago, atrición, atrición 2 veces, padrinos, lifetime value, dice alguien también. De bueno, conversión, me encanta. Buena. Algo de esto vamos a revisar. Bien, ahí está el link que pasó Marco, Vida. Si haces clic ahí podés entrar y responder a las cuestiones. Claro, y si ven también en pantalla está el link, si no, de todos modos, entrando en menti.com y ingresando ese código, pero creo que con el link del chat va a ser más fácil. Ok.
Bueno, Vic, ya tenemos 209 personas mirándonos, nos metemos, ¿no? ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Vuelvo un poquito para atrás, vuelvo a compartir. Ahí va. Mientras tanto, les comparto acá mi hermosa oficina que acompaña hoy. Se imaginarán que hay tachos de ropa sucia aquí atrás, pero bueno, para la cuestión de hoy, estamos en esta bella oficina de fondo virtual. Muy bueno. Bien, estás compartiendo la vista del presentador, Vic, no la otra. Entonces, perdón, estoy un poco lenta con esto. Ok. En cambio, Vic Sí. tiene su hermoso cartelito del FITS digital. Yo te relleno ahí los momentos. ¿Se ve bien ahí? Vamos con la... Perfecto. Bueno, creo que este dato, a mí cuando lo he escuchado, cuando te he escuchado contarlo, me impacta un montón. 4 de cada 10 organizaciones sociales podrían desaparecer. ¿Querés contarnos un poco más de cómo es, de qué informe obtuvimos este dato? Sí, el año pasado, cuando arrancó la pandemia, marzo, abril, mayo, de repente, claro, todos nos miramos y decíamos, ¿a dónde nos va a llevar esto? Y hubieron muchos estudios en distintos lugares del mundo. Yo me quedo con este de Deloitte, que se publicó en el último Q del año pasado, 2020, en donde decían que entre 2 y hasta 4 organizaciones por cada 10 podrían desaparecer por falta de financiamiento producto de esta crisis a la que nos trajo la pandemia. A mí me asustó ver eso, dije, no puede ser que suceda, y después hablando con colegas y con otras organizaciones, bueno, el miedo era compartido y muchas lo tuvimos y lo sentimos, y hasta el día de hoy, que la crisis claramente no ha terminado, sigue siendo una cuestión. Entonces creo que a partir de eso es que nos resulta relevante hablar de la sostenibilidad financiera, cómo nos aseguramos que a pesar de esta y otras crisis que seguramente nos toque vivir a futuro, podamos sostener el impacto de nuestra organización, ¿no, Vic? Claro, no, esto de no descansar, ¿no? A veces las organizaciones sociales como que descansamos un poco en la causa que llevamos adelante y nos olvidamos de la sostenibilidad financiera, y yo estos dos conceptos, si bien es impactante esto al principio de la charla, pero creo que nos tiene que disparar a asegurar nuestros medios de sustento, y la sostenibilidad financiera es un concepto que tal vez no todas las organizaciones sociales tienen tan presente, así que creo que es un buen disparador para lo que se viene. Sí, gracias. Y es despegar o desaparecer, ¿no? Es como tenemos que, y yo siento que tenemos esta responsabilidad de transformar la manera en que nos venimos sosteniendo para justamente no desaparecer. Sería gravísimo que muchas de nuestras causas no lo logren por el tremendo impacto negativo que eso tendría. Y para eso, vamos primero a este informe que hicimos junto a Cubadili Civic House, con el apoyo de Tinker, que tuvo que ver con las fuentes de financiamiento, ¿no? Cómo se financian las organizaciones sociales en Latinoamérica. Sí, y el 31.4%, este estudio que se hizo con mucha rigurosidad metodológica, como verán, estamos justamente en esta sesión hablando de datos y de insights. En este estudio que también se hizo durante el año pasado, nos comentaron más de 300 organizaciones de Argentina, México, Colombia y Chile que respondieron que el 31,4% tenía como principal fuente de financiamiento los donantes individuales, lo cual me parece un dato importante. Yo pensé que iba a ser un poco menos, y bueno, una de cada 3 ONGs casi se financia prioritariamente con donantes individuales, y un poco sobre eso es mucha de la data que vamos a compartir hoy, ¿no? También en relación a esto es algo que tiene que ver con la sostenibilidad, es, ok, buenísimo saber que es la principal fuente de financiamiento de una de cada 3 organizaciones. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿esas donaciones son recurrentes o son por única vez, esas donaciones individuales? Bueno, el 75%, es decir, 3 de cada 4, nos respondió que menos de la mitad de sus donantes individuales eran recurrentes o mensuales, es decir, eran donantes que habían apoyado a la organización por única vez.
Y el, Acá creo que es importante también la vigencia de las plataformas digitales para asegurar esa recurrencia, ¿no? Tener lo más automatizado posible el seguimiento y la gestión del donante para que la recurrencia vaya creciendo. Totalmente. Y en el caso de un 17,5%, nos comentaban que sí, que más del 75% de sus donaciones son recurrentes. La recurrencia lo que te da es previsibilidad financiera y uno no tiene que estar pensando en juntar el mango, como decimos acá, o juntar el, lo necesario para poder cubrir nuestras operaciones de cada día. Así que felicitaciones a aquel 31% que tiene como principal fuente de ingreso donantes individuales y que además el 75% de ellos son recurrentes, porque esa organización es más saludable y va a tener muchas menos chances de desaparecer, como decíamos hace un rato. Exacto. Y acá tenemos un poco el desglose por país, ¿no? Para entender bien de qué se trata. Sí, pueden buscarse ahí según sus países. Disculpen quienes no están en estos países. Hay respuestas de otros países como Uruguay, Perú, algunos otros países de Centroamérica y demás. No lo estamos mostrando porque no logramos llegar al volumen suficiente para que tenga representatividad. En estos 4 países sí pueden mirar y compararse a ver dónde sienten que están ustedes respecto del país en donde están. Claro, y este informe lo pueden descargar, este informe en particular, que es un segmento de nuestra presentación, lo pueden descargar en la página de donaronline.org para verlo completo, porque hay mucha más información. Acá estamos haciendo una selección, pero hay muchísimo más para aprender. Sí, el tiempo del FITS es tirano, así que ahí les vamos a ir compartiendo el link y ya metiéndonos en los 10 insights de fundraising. Teníamos un montón de datos para compartir y como decía, el tiempo es tirano, dijimos, bueno, elijamos 10 que sean potentes y de eso se trata lo que queremos compartir. Y volvemos a que queremos escucharles y saber acerca de, podemos volver al link que teníamos antes y nos cuentan, a ver si ahí pueden entrar. Si entran al link de antes, deberían ver otra pregunta. Lo vuelvo a poner acá. Ahora les queremos preguntar, ¿cuántos días para ustedes necesita una organización para alcanzar su primer donante digital? O sea, ¿cuántos días nos lleva a las organizaciones sociales a alcanzar nuestro primer donante digital apenas empezamos una campaña de fundraising? Ahí estamos viendo, esperen que voy a ir a compartir de nuevo. ¿Qué significa esto, Vicky? Es desde el día que yo decido, bueno, me creo un usuario en una plataforma como por ejemplo Donar Online y me creo una campaña. Una campaña, exactamente, y esa campaña está en vivo. Desde ese momento empezamos a contar los días y bueno, a ver qué opinan ustedes. Les vamos a contar después cuál es la métrica que obtuvimos nosotros, pero está bueno saber cómo se siente el sector social, ¿no? Estamos viendo una tendencia a los 11 días. Me gusta el pensamiento mágico, ¿no? De me creo una campaña y mañana ya tengo mi primer donante. Claro, muy poco, cada vez más bajo el de los 292 días. O sea, nadie cree que haga falta casi un año para el primer donante. Bueno, está bien, no estamos tan mal como sector social, obvio. Vamos a darles un minuto más para que sigan votando, pero claramente la tendencia está entre 11 días y un poco más de 2 meses, ¿no? Es la opinión. Ok. Mira, es para conseguir el primero, ¿no? Interesante. Me gusta, ahí fue acomodándose un poco. Algunos piensan casi 68 días, ¿no? Una buena parte indica ahí, y algunos incluso un poco más también. Básicamente... Pueden compartir en el chat por qué piensan, ¿no? ¿A qué creen que se debe ese número que votaron? Hay que desempatar ahí, 30 y 30, 11 y 68, ahí está, ahí se desempató, listo. Vamos a cerrarlo ahí. Bueno, la mayoría de ustedes piensa que... ¿se me fue? Bueno, el 31% decía que 11 días. Bueno, a ese 31% que pensó que en 11 días tiene su primer donante, lamento desilusionarlo, pero no, lleva un poco más. En promedio, y esta es data de todo Donar Online, es una
la plataforma más usada en América Latina. Hay datos de 6.000 organizaciones de la sociedad civil de 6 países, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Chile y Perú. Y en promedio, desde que alguien se registra en Donar Online y se crea su campaña, algo que es muy sencillo y rápido y gratuito de hacer, demoran 24 días en promedio tener su primer donante. La plataforma es Donar Online, ahí seguramente Carla o Sabri comparte el link para que puedan ingresar y mismo registrarse y probarla. Importante aclarar, Donar Online es una organización de la sociedad civil igual que ustedes, hacemos esto sin ánimos de lucro y también compartimos esta data abierta y libremente porque nos interesa tener una sociedad civil más fortalecida. Sí, pienso que este número de 24 días es menos de lo que queremos, es más de lo que queremos todos, pero menos de lo que muchos votaron, ¿no? Como no estamos tan mal como sector social, pero sí es importante empezar hoy, ¿no? Por eso nosotros hacemos esta propuesta de si te registras hoy, lo vas a alcanzar antes del sábado 10 de julio, vas a tener tu primer donante digital y de ahí se empieza a mover bastante más rápido. Me gusta lo que decís, Vic. Es decir, si el que se registra hoy, según la estadística que nosotros tenemos, en 24 días, es decir, el 10 de julio, va a tener un donante. Y ahí alguien mencionaba muy bien en el chat, ok, para alcanzar 10 donantes, los primeros 10 donantes, según la data que nosotros tenemos, son los más difíciles de conseguir. Puede llevar en promedio hasta 9 meses. Obviamente hay organizaciones que les lleva más tiempo, posiblemente porque no lleven adelante estrategias, y otras lo consiguen mucho más rápido. Ahora, pasar de 10 a 50, nuestra data nos dice que lleva un poquitito más de esfuerzo. Es decir, una vez que llegas a los 10, llegar a los 50, el esfuerzo es solo unos meses más. A mí me interesa y me gusta la invitación que hace Victoria de ¿por qué no empezar hoy, no? Porque los 9 meses de acá, cuando lo miras hacia atrás, decís, ¿cómo no lo empecé? ¿Cómo no lo empecé el momento que me invitaron a hacerlo? Además, algo importante empezar hoy porque para todas las organizaciones que se registren en Donar Online durante el FITS vamos a tener el beneficio de que va a ser 100% gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Donar Online es gratuito, pero superando determinado piso de donaciones recibidas efectivamente, dependiendo del país, cobramos una comisión del 2,7% por donación. Entonces, para las que se registren hoy y mañana, esa comisión no se va a cobrar en los próximos 2 meses, así que es otra invitación a empezar hoy mismo. Bueno, muy bien, seguimos. Insight número 1. Insight número 2. ¿Cuál es, y esto alguien lo dijo en la nube de qué datos les gustaría saber, cuál es el monto promedio de donación? Y estamos hablando de donaciones recurrentes, de las personas que apoyan a nuestra organización mes a mes. Y el dato está en moneda local y trasladado a dólares. Para quienes estamos aquí en Argentina, tomamos el dólar oficial, sabemos que no es muy representativo, pero para simplificar pueden hacer el cálculo. Pueden hacer el cálculo ustedes, porque es muy difícil saber cuánto va a estar esto cuando armamos la presentación. Pero miren qué interesante lo que nos muestra esto, ¿no? En México se acerca a los $22 y en Colombia parecería que son 2 países donde el monto de donación recurrente es mayor en moneda unificada, digamos, en dólar, que en otros países de la región. Esto es interesante también para calcular si conseguir 50 donantes, y ojalá que puedan ir vinculando cada uno de los insights. Si para conseguir 50 donantes me va a llevar 13 meses, esos 50 donantes por el monto promedio de cada uno de ellos recurrente, ¿cuánto nos va a generar después de un año, ¿no? Serán $6.000 anuales, $10.000 anuales, bueno, según el país podrán hacer el cálculo y junto con eso el cálculo de cuántos donantes tendrían que conseguir para sostener el esfuerzo de su organización. Claro, acá volvemos a lo de la sostenibilidad financiera, ¿no? Al concepto que mencionamos al principio. O sea, bueno, ¿qué necesito para que se sostenga mi organización? ¿Cuántos donantes necesito? Y también vincularlo con la donación promedio. Si la donación promedio en mi país es más alta, bueno, tal vez necesite menos, siempre y cuando tengo que estar pensando en cuánto dinero necesita mi causa, mi organización para sostenerse, ¿no? Pero bueno, sí, como decís, empezar a vincular todas estas métricas y sacar conclusiones activas.
Excelente. Cecilia pregunta, y lo menciona porque es importante, si la fuente de este dato y todos los demás datos que estamos compartiendo es un estudio que hicimos en base a los datos de Donar Online, que están compuestos por más de 6.000 organizaciones de la sociedad civil de estos 6 países que mencionamos. No hay datos de Venezuela, de Bolivia, y todavía no tenemos datos de países por afuera de estos 6 que mencionamos, ¿no? Bien, ¿estamos bien de tiempo, Victoria? Sí, estamos bien, vamos bien. Tenemos que ajustar un poco ahora, acelerar como la aceleración que requieren las organizaciones para los donantes en el primer año, pero vamos bien. Ok, bien. Entonces vamos con el insight número 3, que es la atrición, que es algo que algunos de ustedes preguntaron, dijeron que les interesaría saber. Fíjense este dato y recuerden que la fuente es Donar Online y que los donantes que llegan a Donar Online son donantes digitales. Y en promedio, durante el último año, la atrición, es decir, la cantidad de donantes que se dieron de baja o que dejaron de acompañar a una organización, no superó el 1% mensual. De hecho, fue el 0,61% mensual. ¿Qué significa esto? Que menos, que se les da medio, o un donante por cada 200 que tengan, casi, se le va a dar de baja en promedio, si tienen una estrategia de donantes individuales, a las que hayan llegado por medios digitales. Y acá vale la pena también aclarar. Sí, me gusta aclarar esto de las bases frías, que acá estamos hablando de donantes digitales, ¿no? Entonces el comportamiento es otro, tiende a ser más fiel que el que llega por bases frías, como puede ser un call center o un phaser. Así que volvemos al concepto de qué importancia las plataformas digitales para asegurarme que haya volumen de donantes, una donación promedio alta y ahora también una baja escasa. Yo vuelvo a ver este dato y me sorprende que sea menos del 1%, es bajísimo. Sí, total. Para quienes están haciendo preguntas en la pestaña de chat, invitamos a que la hagan en pregunta aquí y que voten cuáles de esas preguntas les parecen más relevantes. Así que si tenemos poquito tiempo, vamos a ir por las que generan más interés de la mayoría de las personas que están. Bien, siguiente insight. Vamos por el número 4. Recuerden que son 10. Otra de las cuestiones que nos preguntaban al principio que les gustaría saber. ¿Cuál es el valor de un donante? El término técnico de esto se llama lifetime value, es decir, cuánto me va a aportar un donante que yo capturo hoy a lo largo de su vida como donante. Entonces esto se calcula en base a la acción que veíamos hace un rato y en base a los montos promedios de sus donaciones. Entonces, fíjense, vamos, por ejemplo, en Chile son 1.415.438 pesos chilenos, casi $2.000. Significa que un donante que se consiga en Chile, a lo largo de su vida como donante, nos va a aportar ese monto. ¿Qué significa? Que me ayuda a mí a pensar cuánto puedo invertir en conseguir ese donante. Si yo invierto más que 1.415.000 pesos chilenos en conseguirlo, me hubiera convenido hacer otra estrategia. Pero si mi inversión para conseguir un donante es, no sé, una décima parte de eso, un octavo, un séptimo, incluso la mitad, aunque suena muchísimo, bueno, considerando estas estadísticas, que son generales de todo Donar Online, parecería que vale la pena hacer ese tipo de inversión. Claro, esto también es para animarse, ¿no? Como organizaciones, animarnos a tener estrategias de recaudación de fondos valientes, ¿no? Y no pensar que, bueno, arranco muy de a poquito porque no sé si el donante me va a rendir. Bueno, evidentemente, y sobre todo Colombia y México, el lifetime value está muy alto. Totalmente. Genial, vamos bien de tiempo. Número 5, y ahí esta sé que generó preguntas. Y ahí vemos que en pregunta aquí empiezan a sumar. Ya estamos cerca de llegar al objetivo de 40 preguntas, Victoria, así que venimos bien. Número 5. ¿Qué campañas convierten mejor? ¿Qué significa esto? Y ahí me gusta porque ahí se está preguntando esto en el chat. Y hay campañas en Donar Online, hay formularios tradicionales y hay formularios personalizados. Históricamente todos y todas deben recordar que hay un formulario clásico
Y desde el año pasado, justo semanas antes de la pandemia, Donar Online permitió a las organizaciones que tengan un formulario personalizado. Lo que hicimos fue analizar el rendimiento del clásico versus el personalizado. ¿Y qué aprendimos de esto? Que un formulario personalizado, es decir, el que tiene, ahora le vamos a mostrar algún ejemplo, convierte hasta 5 veces más que un formulario clásico. El formulario clásico o el tradicional tiene un ratio de conversión, es decir, cantidad de donantes por cantidad de gente que llega ahí a completarlo, en promedio, y esto varía mucho según organizaciones, en promedio es de un 7%. Así que este es un dato que es relevante para quienes usan Donar Online o para quienes no, saber si están por encima o por debajo del promedio de la mayoría de organizaciones. Y así se ve un formulario tradicional, clásico, en este caso le pusieron un video, y así se ve un formulario personalizado, como nosotros le llamamos, de marca blanca. Es Donar Online, toda la inteligencia, la seguridad y el diseño, sin embargo se ve como un formulario, una campaña súper profesional y personalizada. Bueno, esto puede llegar a convertir hasta 5 veces más que el formulario tradicional. Claro, también pensado desde la cantidad de pasos que yo como donante voy a atravesar para poder concretar la donación, ¿no? Había un dato en la plantilla anterior, en la diapositiva anterior, acerca también de la cantidad de atributos, ¿no? Los formularios que mejor convierten tienen 5 atributos, no más datos, para lograr que la persona también pueda mantener su intención y rápidamente convertirla en una donación efectiva. Claro, con atributos son campos. Vieron que siempre preguntamos, Claro. bueno, ¿cuántos campos? Preguntamos nombre, apellido, email. Sí, en Donar Online incluso son campos obligatorios esos, porque si no es muy difícil hacer el seguimiento luego. Y ya hay 3. ¿Qué más vamos a preguntar? Bueno, elegir seguramente número de teléfono, por si después quiero fidelizar de alguna manera, y algún dato más. Algunas piden fecha de cumpleaños, alguna código postal, como para poder segmentar geográficamente y pensar a través de eso mejores campañas. Pero sí nos resultó interesante que convierten mejor aquellas que solamente piden 5 datos versus las que piden 9 o las que piden incluso menos datos, ¿no? Como solamente 3. Así que para tener en cuenta, estos son los datos de más de 6.000 organizaciones. Vamos a las 6. Ahora vamos a hablar un poco también de la pandemia, ¿no? Los próximos datos tienen que ver con los cambios en las métricas a partir de aproximadamente abril del año pasado, que es cuando la cuarentena atravesó la mayoría de los países de Latinoamérica. Totalmente. La pregunta que nos hacíamos, yo me acuerdo en abril, mayo del año pasado, nos tomamos el trabajo con Victoria de ver cómo se componía la curva de donaciones respecto de la curva de contagios. Y era increíble porque se daba una relación directa entre uno y otro, es decir, a medida que crecían los contagios de COVID, iba creciendo con la misma proporción exponencialmente la cantidad de personas que se volcaban a donar. Y lo que aprendimos fue que incluso por momentos se multiplicó hasta por 9 la cantidad de personas que salieron a donar respecto del mismo periodo del año anterior. Y un dato para nada menor que también nos sorprendió es que hubo un crecimiento muy grande de donantes de menor edad, es decir, sub-25, gente con menos de 25 años que también salieron a donar por primera vez, comparando con periodos anteriores donde el monto promedio, la edad promedio de un donante de total de Donar Online es de 45 años y vimos un crecimiento muy grande por los menores de 25 en ese periodo. Claro, inclusive uno podría haber pensado que la pandemia nos hubiese replegado sobre nosotros mismos y se podría haber manifestado en la atrición, ¿no? En el dato que veíamos antes de la baja de los donantes, pero al contrario. Y vos también me contabas acerca de esta diferencia entre la recurrencia, los donantes recurrentes y los de única vez en los últimos 2 años, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí el grafiquito que pueden ver a la derecha, no sé si llega a interpretar bien, pero bueno, las
la columna azul representa donaciones recurrentes en porcentaje y el rojo por única vez. Y esto también fue un cambio de comportamiento en términos de cómo fue el accionar de los donantes. Y históricamente se dio vuelta completamente. El 60 y un poquito más, casi el 70% de las donaciones recibidas a través de Donar Online históricas habían sido donaciones recurrentes, y durante el 2020, por supuesto, a causa de la pandemia, se dio vuelta esa proporción casi en términos iguales, y hubieron muchísimas más donaciones por única vez. Para que se hagan una idea, en lo que va de 2021 ya se volvió a acomodar como años anteriores, y la gente empezó a donar también más de manera recurrente, o mejor dicho, hay menos donaciones de única vez en comparación al año pasado. Estos datos son de 6 países, en donde más de 6.000 organizaciones de la sociedad civil aportan sus datos. Y una más sobre la pandemia, ¿no? Es interesante saber que la mitad de las donaciones llegan a través de las redes sociales. Estamos hablando siempre de la importancia de lo digital, ¿no? De volcarnos a lo digital y encontrar oportunidades para que nuestra sostenibilidad se impulse, se potencie. Y sobre el mismo estudio, en relación con los meses de la pandemia de 2020, habíamos observado que la mitad de las donaciones llegaban a través de las redes sociales, ¿no? Y que abril fue el primer gran pico de donaciones. O sea, todo se siente como muy ligado a este momento en donde, guardados en casa, nos volvimos solidarios, ¿no? Y además encontramos métodos para hacerlo más fácil, como son las redes sociales o cualquier medio digital. Espectacular, sí, así es. Insight número 7, vamos al 8. El número 8, interesante, nos reíamos calculándolo. Es un dato de color. Es un dato de color y sacarán sus propias conclusiones, pero históricamente julio termina siendo el mes en donde más se recaudó a través de donaciones recurrentes durante el último tiempo. El sábado resulta ser el día donde más donantes nuevos se adquirieron, y los mejores momentos tienden a ser en el mediodía de cada uno de los países y en el horario después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en promedio, a pesar de esto que digo, rondó las 4 de la tarde en todo Donar Online. Ahora, déjenme hacer una aclaración. No significa que si ustedes van el próximo sábado, 10 de julio, a las 4 de la tarde, y hacen una campaña, vaya a ser un éxito total. Solamente que los datos, aunque en este momento algo curioso, nos indicaron eso. Pero obviamente pueden haber un sesgo por alguna o algunas organizaciones que hayan hecho campañas específicas durante el año pasado, en julio, un sábado, podrían llegar a darnos esta cuestión. Pero sí es importante que vayan monitoreando también, quienes tienen datos históricos en su propia organización, cómo se comporta su audiencia y sus donantes, y tratar de ir encontrando es el mejor momento para difundir en cada uno de los casos, ¿no? Claro, si estas métricas nos hubiesen dado abril como mejor mes, capaz que tal vez no era tan prometedor, pero estamos justo a las puertas de julio, así que yo creo que más allá de que esto tiene que ver con cada organización y con cada país, pero creo que es un aliciente para que nos vayamos de esta sesión y empecemos una campaña súper poderosa para que el próximo sábado 10 de julio o los próximos meses del año encontremos muchos nuevos donantes. Vamos a los desafíos. Desafíos. Muchos y muchas de ustedes saben que uno consigue un donante con un montón de esfuerzo, y después algunas de esas donaciones no se pueden cobrar por diferentes motivos. A veces falta de fondos en la tarjeta de crédito de la persona que mostró su voluntad de donar, a veces los datos estaban mal cargados, a veces suceden, viene rechazado por algún motivo del banco de esa cuestión. ¿No? ¿Perdón, Vic? Con los procesadores de pago a veces puede haber diferencias en la cobrabilidad. También. Entonces, en promedio, el ratio, nosotros lo podemos medir en optimista o pesimista.
en Optimista es la cobertura, es decir, el 91% de las donaciones que se confirman en Donar Online terminan siendo efectivamente cobradas. Es un buen número. Y la otra forma de decirlo es, bueno, el 9% de esas donaciones se pierden. Ahora, hay una buena noticia, que es que desde hace 6 meses Donar Online empezó a mejorar este número drásticamente gracias a una nueva funcionalidad de gestión de rechazos. Es decir, se implementó una solución que automatiza a través de diferentes procesadores de pago la posibilidad de, si viene rechazado en un procesador, poder procesarlo a través de otro, en algún caso, o mismo si un donante tiene mal cargados sus datos, que se le mande un mail de manera automática, simplemente tienen que modificar la configuración desde su cuenta de Donar Online, y de Donar Online automáticamente, unos días después de que se hizo efectivo ese rechazo, se le manda un mail de manera segura para que esa persona pueda cambiar los datos, por ejemplo, no sé, la fecha de vencimiento de la tarjeta se le había puesto mal, o algún otro dato en particular. Eso está haciendo que mejore considerablemente este ratio de rechazos, que un 9% de todas maneras es un número bastante positivo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo tenemos un último dato que creo que es prometedor y que ya vamos a pasar las preguntas porque estamos cerca del tiempo. Pero bueno, a mí me parece un dato súper curioso que es que casi 1 de cada 10 personas, el 8% de las personas donan a más de una organización a la vez. A mí me llama la atención porque si bien un 8% nos puede parecer un indicador bajo, pero quiere decir que hay bastantes personas que eligen donar a más de una organización, a más de una causa, y entonces ahí es una oportunidad para buscar esas personas doblemente solidarias, ¿no? Que quieren apoyar a muchas causas al mismo tiempo. Y tomamos de un estudio de la organización Fundraise otro dato complementario, que es que el 66% de las personas que donan también son voluntarias en simultáneo, muchas veces para la misma organización. Creo que esto puede ser un disparador para que empecemos a ver alternativas en donde nuestras campañas se amplifiquen, ¿no? Pensemos que nuestras campañas pueden tocar a más de una persona a la vez, que esté donando ya para otra organización, e inclusive que nuestros donantes pueden convertirse en una persona que es voluntaria de nuestra causa, ¿no? Que a veces es inesperado porque pensamos que son dos cosas distintas, ¿no? Uno es donante, otro es voluntario. No, bueno, muchas veces se unen. Sí, totalmente. Vinculando todos los insights que estuvimos viendo, creo que este se vincula con el primero, es decir, cómo acelerar el tiempo necesario para conseguir mis primeros 50 donantes. Bueno, puede que una de las soluciones posibles esté entre sus voluntarios y por ahí algo que hasta el momento no se venía pensando, aprovechando, y nos enteramos ahora que el 66% de esos donantes son también voluntarias. Así que interesante tener eso. Antes de pasar a las preguntas, repasamos este dato que les mencioné antes, que tiene que ver con que las organizaciones que se registren hoy y mañana, o sea, durante el FITS, van a acceder a 2 meses 100% gratis. Repito, Donar Online es gratis, pero superando determinado piso de recaudación en donaciones efectivas, dependiendo del país en donde cada organización esté, cobramos el 2,7% de comisión. Pero si se registran entre hoy y mañana, van a tener 2 meses 100% gratis, o sea, ninguna comisión, y a su vez estamos haciendo un sorteo por $100 en publicidad online que vamos a hacer en nuestras redes sociales el viernes. Así que ahí tienen el link, el bit.ly, que creo que también está en el chat, para que se registren las organizaciones que todavía no son parte de Donar Online. Sí, vale aclarar también, vuelvo a decir lo que dije al principio, hay 338 personas escuchando y mirando esta presentación. Gracias por sumarse. No terminamos todavía, ahora vamos a las preguntas, pero vale aclarar que hacemos esto de manera desinteresada, digamos, lo hacemos como una organización sin fines de lucro, igual que ustedes, lo hacemos porque vemos que hay dolores, que hay oportunidades, y somos un equipo de 9 personas muy comprometidas en mejorar esto cada día. Hay un equipo técnico, pero también hay un equipo que está pensando comunicacionalmente, que está pensando en cómo ustedes como organizaciones pueden capturar más y nuevos donantes, cómo podemos mejorar los rechazos. Bueno, va a haber
otras sesiones donde otras personas de Donar Online van a estar participando. Esta tarde no se pierdan una donde una organización, ACNUR, va a estar contando su experiencia en innovación y algunas cosas que mencionamos muy por arriba hoy, pero creo que pueden ser relevantes. Vamos a las preguntas. Llegamos a las 40, Victoria. Vamos a las preguntas. Yo estoy mirando el orden de preguntas por popularidad para hacerlo más democrática posible. La pregunta de Gloria, ¿de qué dependen las donaciones de una buena campaña? Me parece que es una pregunta que da para mucho y van a tener una sesión. Otra de las sesiones de Donar Online es mañana jueves y es el kit básico para una buena campaña de recaudación de fondos. Recomendaría esa para profundizar en ese concepto que, bueno, hay mucho de creatividad y de buenas prácticas y no quiero que se la pierdan. Nos pregunta Alejandro, menciona que hubo crecimiento de donantes, ¿a qué causas apoyaron más? Me parece que es un buen input para profundizar en el estudio que hicimos, ¿no? Porque no fuimos a ese detalle, pero cabe tratar de entender mejor el sector. Sí, igual vale la pena decir que hubo un crecimiento exponencial en educación y salud, sobre todo en salud durante el año pasado, los primeros meses de la pandemia, después se volvió a acomodar como siempre, pero claro, hubieron montones de nuevas iniciativas relacionadas a salud, educación y un eje que tenemos nosotros que es pobreza, que abarca un montón de cosas como alimentación, etcétera, que también fue uno de los que creció rápido. Sí. Me interesa particularmente la pregunta de Juan Pablo, ¿cómo hacer para actualizar los montos recurrentes que se desvalorizan por la inflación? Tenemos algo para contar sobre eso, ¿no? Sí, gracias Juan Pablo por la pregunta. Bueno, en Argentina, saben, hay una inflación galopante, le llamamos, pero también en otros países de la región la hay. Bueno, Donar Online tiene desde hace un tiempo la posibilidad de que ustedes puedan hacer actualizaciones masivas de montos y a partir de eso ir actualizando según lo que ustedes consideren, cada 3, cada 6, cada 9 meses, cada 12. 6 meses nos parece razonable poder subir un archivo con los montos nuevos que quieran de todos sus donantes, digamos que tienen 500 donantes, no tienen que ingresar uno por uno, sino se puede hacer una actualización de montos masiva y ya desde el mes siguiente esos montos aparecen actualizados también por inflación. Sí, es muy válida la pregunta y en el contexto actual, sobre todo de Argentina, es fundamental. Nos pregunta, creo que queda espacio para una más quizás, nos pregunta Ángel qué diferencia hay entre Donar Online y otras plataformas de cobranza. Yo diría que principalmente Donar Online es una organización social, es una plataforma pensada únicamente para organizaciones sociales y para la gestión de las donaciones. Y para el ejemplo que das de Mercado Libre Solidario, bueno, de hecho, nosotros recomendamos Donar Online se integra con procesadores de pago como Mercado Pago, y dentro de Mercado Pago recomendamos también registrarse en Mercado Libre Solidario, porque se combinan los beneficios de ambas plataformas, pero diría que Donar Online tiene un fin único para organizaciones sociales, ¿no? Sí, y déjame sumarte, Victoria, esta diferenciación. Están las plataformas de pago o de cobranza, tal cual pregunta Ángel, que son complementarias a Donar Online. Donar Online permite generar un formulario para capturar, permite gestionar luego eso, permite integrarte con otras herramientas. Por ejemplo, tu CRM tiene una integración con Salesforce para quienes usan ese CRM, permite hacer actualizaciones, permite modificar datos, permite gestionar básicamente su donante y también está conectada con diferentes plataformas de pago. Y esas son Mercado Pago, que a través de Mercado Libre Solidario permite tener un fee más bajo. También estamos integrados con dLocal, que es otra plataforma, con Conecta en México, con Central Post también en Argentina, que va a haber una charla también más tarde. Y siempre estamos buscando cómo logramos darles las mejores posibilidades a las organizaciones que son usuarias de Donar Online. Y básicamente parte del equipo de Donar Online estamos charlando todo el tiempo con estos procesadores, intentando bajar el fee para que lo que ustedes paguen sea lo menor posible. Esa es nuestra búsqueda, nuestra vocación. Y también para mejorar la prestación
que estas organizaciones, que estas empresas son empresas, nos permiten a la hora de cobrar todos los donativos que vamos generando. Bueno, estamos en tiempo, ¿no? Para no pasarnos y ser lo más prolijos posibles. Les agradecemos mucho. Sí, ¿quedaba algo? Marco, sí. Sí. Tenemos que saludar a esta hermosa gente que nos estuvo acompañando. Saluden a toda la gente que quieran. Yo más bien tomaba el micrófono para retomar dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Sé que no van a tener respuesta ahora, pero las dejo como inquietud al panel. Una es, ¿qué beneficios tienen los que ya están inscritos en Donar Online por estar participando, venir a la charla? No sé, eso más bien es provocación. Ya los estoy ahí metiendo en complicaciones. Y la segunda, preguntaba a alguien que dónde iba a ser el asado. Bueno, por cuestiones de pandemia va a ser eso difícil, pero estaría bueno que nos vayamos organizando y que estemos pendientes del cierre del FITS el día de mañana, ¿no? Que seguramente hay actividades que van a ser muy interesantes para todos. Agrego un bocadillo que las organizaciones que ya están registradas van a acceder a un ciclo de webinarios que empieza en julio, webinarios gratuitos que ya tenemos 4, además de todos los beneficios y la constante optimización de la funcionalidad de Donar Online, pero en julio empieza un ciclo de webinarios, así que no desesperen que va a haber beneficios para todas. Sí, buenísimo. Ahí Belén del equipo, quienes son usuarios de Donar Online la conocen muy bien, dice, escríbanme a soporte@donaronline.org y ahí les vamos a ir respondiendo cualquier otra duda que haya quedado pendiente. Ahora, las 300 personas, antes que sigan despidiéndose, porque ya quieren mirar la agenda y ver cómo sigue, queremos hacerle con Victoria una pregunta, piénsenla. Nos gustaría que ranquen esta charla, esta sesión, estos 45 minutos que compartimos, piensen un número del 1 al 10, qué puntaje nos quieren poner, y en el chat escríbanlo, no le manden enter todavía, piénsenlo. 10 sería, esto estuvo muy, 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 muy bien, gracias, me iluminaron. 1, no sé por qué no me fui a tiempo de esta conversación y me quedé hasta el final. Así que si pueden poner en el chat, y a la cuenta de 3 le dan enter, y nosotros vamos a tener una sensación de qué podemos mejorar para la próxima, porque a esto nos dedicamos, así que nos interesa que las cosas que tengamos para compartir sean relevantes para ustedes. ¿Ya le pueden dar enter ahora? Y bueno, van bien calificados. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Victoria, por haberse dado un tiempo para estar compartiendo el día de hoy con nosotros en el FITS. Les invitamos a todos a que revisen la agenda, hay un montón de charlas por delante, así que nada, nos despedimos y seguimos en este Festival de Innovación y Tecnología Social en su versión digital. Nos vemos. Gracias, Gracias, muchas Marco. gracias. Gracias a todas y a todos por estar.